Jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? En esta oportunidad he sido designado para dictar el curso de matemática, nivelación de matemática de gestión. Bueno, mi nombre es Freddy Rosas. Este curso, el contenido son 3 horas a la semana, ¿no? Y en esta oportunidad también vamos a hablar sobre el contenido del curso, bueno, no muy al detalle, pero al menos a unos puntos importantes, cómo está estructurado el curso en todo el ciclo. Bueno, como primer contenido en este caso es el conjunto de los números reales. El conjunto de números reales acá puede abarcar prácticamente todo lo que estamos hablando en lo que son números reales distribuidos en diferentes estructuras. Puede ser un número natural, puede ser un número entero, puede ser un número racional, ¿no? Todos los manejos de las operaciones fundamentales con respecto a todos los números que conocemos día a día. En el segundo contenido vemos los términos, vamos a hablar sobre términos algebraicos. Acá ya vamos a introducir lo que es una variable, ¿no? Para poder hablar de términos algebraicos. Y luego, cuando tenemos varios términos algebraicos, estamos hablando de lo que se llama polinomios especiales. Vamos a hablar de polinomios. Hay nombres de polinomios más específicos como binomio, trinomio, etc. En este contenido de segundo punto vamos a hablar también, como hemos dicho, diferentes nombres que pueden tener los polinomios. Operaciones de suma, operaciones de multiplicación, operaciones de división, referente a todo lo que son términos algebraicos. En el tercer punto, ¿no? De forma así, lo que vamos a ver acá es cómo manejamos dentro de los grupos de polinomios, cómo vamos a dejar esos términos, ¿no? Cómo reducimos operaciones mucho más extensas. Vamos a usar en ese caso ya productos notables. Cuando hablamos de productos notables estamos hablando ya, hay propiedades específicas para poder reducir términos. Por ejemplo, hablamos de diferencia del cuadrado, hablamos de un binomio al cuadrado, hablamos, por ejemplo, de propiedades como de Legendre y otro tipo de propiedades. Todos esos tipos de propiedades van a estar dentro de los productos notables. También vamos a ver no solamente la parte de multiplicación, también la parte de división algebraica. Cuando hablamos de división algebraica estamos hablando de un numerador y un denominador donde hay expresiones de variables tanto en el numerador y denominador. Los métodos mucho más, se podría decir, usados, ¿no? En este campo es la división, el método de Ruffini, estamos hablando del método de Horner, ¿no? Claro que hay mucho más sencillo, ¿no? El método, la división de dos términos algebraicos, la división de un polinomio entre un término algebraico, que son mucho más sencillos. En el cuarto ya no es reducir, sino es agrupar. En ese método de agrupación estamos hablando de factorización. En este caso podemos hablar, por ejemplo, método de aspa simple, el método de aspa doble, ¿no? Esos tipos de, o métodos, por ejemplo, de quita y pon, que hay un método que se agrega, se quita, ¿para qué? Para poder tener una expresión algebraica, reducirlo en 2 factores, en 3 factores, etc. Y el quinto punto, lo que vamos a ver es las ecuaciones de primer y segundo grado. Eso también es importantísimo. Ya después haber manejado toda la parte variable, toda la parte de sumas y restas, multiplicación y división de números reales, vamos a ir a agrupar ya con ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de primer grado ya es una cosa bien sencilla. En ecuaciones de segundo grado también hay métodos para aplicar el método de aspa simple, que es una forma de poder reducir o hallar valores específicos. Otro método, por ejemplo, es la fórmula general. Ustedes ya prácticamente en el colegio posiblemente han llevado esos temas. Acá quizás sería un recordar, ¿no? Y el sexto punto serían las funciones básicas. Las funciones básicas que vamos a tocar nosotros, bueno, en este caso lo específico va a ser la línea recta, que es una función. Pero dentro de las funciones básicas vamos a ver qué es un dominio,
que es un rango, ¿no? Y luego en el plano cartesiano lo que vamos a hacer es graficar una línea recta, ¿no? Son los 6 puntos importantes que vamos a ver en este curso. Luego viene lo que se llama el sistema de calificación. En la parte de abajo vemos ahí toda una operación matemática para hallar el promedio final después de haber acabado el curso. Este se llama el promedio final. Bien, en este caso vemos acá PC1, que es la primera práctica, que es la segunda semana. La PC2, hay otra práctica, luego viene el examen parcial, luego viene, después del examen parcial, viene la práctica calificada 3. Luego viene evaluación permanente. Esto es importante, chicos. La evaluación permanente es importante porque a medida que vamos haciendo la clase, yo como profesor voy a hacer unos ejercicios en clase, nos agrupamos y podemos prácticamente repasar los contenidos de la clase en ese momento. Luego tenemos también el examen final. Entonces hay ¿cuántas prácticas? Práctica 1, práctica 2 y práctica 3. Evaluación permanente prácticamente es un promedio de todas las clases. Por eso es importante de que ustedes asistan a clase, ¿no? Porque en base a esto, de la asistencia de clases, justo ahí se evalúa esta evaluación permanente. No es recomendable que saquen 20, ¿no? Porque justamente clase escuchada es clase aprendida. Vemos acá que los porcentajes mucho más resaltantes es el examen parcial y el examen final. Sería el 60% prácticamente de la nota. O sea, si en la primera práctica he salido mal, no indica que estás desaprobado. Todavía tienes oportunidad de probar. Quizás recién te estás aclimatando, recién estás entrando en el curso o has tenido algunas cosas y no has podido venir a las clases. Entonces, es recomendable que todavía no desistas y retírate del curso. Para nada, sigue para adelante. Bueno, con respecto al sistema de calificación. Cualquier más detalle sobre lo que hemos hablado acá está en el Canvas. En el Canvas está ahí un archivo adjunto que está el sílabus. Bueno, terminando de la presentación, ¿no? Y darle todos los contenidos del curso y sistema de calificación, vamos a ver cuál es la sesión 1. En esta clase es la sesión 1 la que vamos a ver nosotros. ¿Cuál es la utilidad de esta primera sesión que son el conjunto de números reales? Bien claro dice acá, la utilidad, trabajar los números enteros y fracciones utilizando las propiedades brindadas en clase. Yo acá le voy a brindar algunas propiedades, lo que son dentro de los números enteros y también de las fracciones, ¿no? Para poder utilizar, ¿no? En los ejercicios que vamos a ver más adelante. El logro. El alumno resolverá problemas con seguridad y autonomía en los temas donde involucran números enteros y fracciones. Van a ver posiblemente que vamos a ver ejercicios, ¿no? Donde nosotros vamos a poder usar las propiedades que yo les acabo de mencionar, ¿no? En los problemas reales, en los problemas que el día a día nos vamos afrontando. Luego de mencionar la utilidad del logro, ¿cuál es el conjunto de los números reales? El conjunto de números reales prácticamente abarca, vamos a desagregar. El primero está representado por la letra n. El representado de la letra n son los números naturales. Los números naturales. En los números naturales, el conjunto vamos a hablar del 1, 2, 3, el que el día a día nosotros vamos a usar, ¿no es cierto? Después vienen los números. Después de este número natural es 1, 2, 3, 4, no solamente conocemos eso, también conocemos, ¿qué es el z? Es el que representa los números enteros. Cuando hablo de los números enteros estoy hablando ya no solamente de los números naturales, también estoy hablando de los números negativos. Por ejemplo, el menos 5, menos 7, etc., ¿no? Menos 1, está incluido el 0, 1, 2. Ojo, me estoy dando cuenta, el 1, 2, 3, quiere decir que los números naturales están dentro de los números enteros. O sea, los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Pero ahí no queda la cosa. Acá hay otro signo más, que es los números racionales. ¿Quiénes representan los números racionales? Son los números enteros, pero además de los números enteros, vienen los números decimales que ustedes conocen, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos se llaman números racionales.
Vamos a agregar acá los decimales, por ejemplo, el 0,5, el 0,3 rayita, ¿no? Ustedes conocerán o se acuerdan. Otro, ya los negativos, los positivos, que son los números naturales, etc. ¿Ven? O sea que esto acá abarca más. Números naturales es un subconjunto de los números enteros. Y los números enteros es un subconjunto de los números racionales. Y acá viene otro. El I. ¿Qué es el I? Son los números irracionales. Irracionales. ¿Y quiénes representan los números irracionales? Hay números que no están contenidos en los números racionales. Por ejemplo, ven este punto. Raíz cuadrada de 2. Es un número irracional. A otro punto, a ver si se acuerdan ustedes de este número. Ajá, el pi también es un número irracional. Otro número también que conocen, la e, que es un número que se llama la exponencial, que también es un número, es una constante. Y así hay varios, ¿no? O sea que todas las raíces, prácticamente si es exacta, están dentro del conjunto de números racionales, de los números irracionales. ¿Ok? Y todo esto abarca los números reales. O sea, los números reales estamos hablando que es los racionales y los irracionales. Racionales e irracionales. ¿Ok? Y dentro de los números racionales están los z y están los naturales. ¿Ok? Ya está. Esta es una explicación breve de los números racionales. ¿Ok? Bien. Luego de haber hecho prácticamente un recordar del conjunto de los números reales, ahora nos vamos a pasar a algo más específico. Vamos a entrar a la operación fundamental. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales? La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿No es cierto? Primero empezamos con la operación de suma y resta. Ah, estas operaciones sí me acuerdo, profesor. Ah, muy bien, excelente. Estas de acá son propiedades básicas que ustedes deben conocer cuando quieren manejar los números. Por ejemplo, cuando yo tengo dos números que son positivos, esto implica que voy a sumar. Números iguales, signos iguales, voy a sumar. Por ejemplo, acá, más, voy a sumar. Y si es menos, voy a sumar. Voy a sumar también. Pero ojo, profe, pero acá, ¿por qué dice más y acá dice menos? Cuando yo digo más o un más, lo voy a sumar y va a colocar el signo que tienen ambos. Y digo menos y menos, signos iguales, se va a sumar, pero voy a colocar el signo que tienen ambos. Ejemplo, yo tengo más 5, más 7. Ajá. Signos iguales, sí. ¿Qué dice la propiedad? Voy a sumar. ¿Qué sumo? 5 más 7, 12. Pero ambos tienen signo más. Muy bien, le vas a colocar signo más, que es el signo positivo. Luego, negativo, negativo. Entonces implicaría entonces que acá, si yo tengo un menos 4 y un menos 8, menos 9, vamos a colocar. Son signos iguales. ¿A qué dice la propiedad? Signos iguales se suman y se coloca el signo que tienen ambos. Menos menos sería menos 13. Ahora viene la parte de la resta. ¿Qué dice la parte de la resta? Aquí dice, cuando dos números tienen signos diferentes, se restan. Cuando dos números tienen signos diferentes, se restan. Por ejemplo, tengo más 15 y tengo menos 8. Profesor, se resta, sí, se resta. ¿Y qué hago, profesor, ahora? Resta, ¿no? 15 y 8. ¿La resta cuánto sería? 7. ¿Qué signo llevaría? Acá viene la pregunta. Cuando yo tengo signos diferentes, hemos dicho que se resta. Muy bien. ¿Qué signo va? El signo del número mayor. El signo del número. ¿Cuál es el número mayor? El 15. ¿Qué signo tiene? Más. Se coloca más. ¿De acuerdo? Este caso, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, acá tengo más 9 menos 19. Signos diferentes también se restan. Voy a restar.
Bueno, yo soy más listo, digo, 19 y 9 voy a restar, ¿sería cuánto? 10. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué signo le voy a colocar? Voy a colocar el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El número mayor es 19. Su signo es menos, entonces diría menos. Es una regla práctica para poder manejar los números, ¿se dan cuenta? No es nada difícil, es sencillo. Solamente tener bien claro las propiedades fundamentales. Ojo, que esto lo vas a aprender cuando tú practiques en el día a día más ejercicio. Esta cosa te lo vas a aprender porque te tienes que ejercitar permanentemente. Las operaciones de multiplicación, de igual forma, las operaciones de multiplicación, acá también, digo, ya. Esta es otra regla también, digo. Cuando dos números son positivos, ¿no es cierto? Ahora viene, ojo, que así sea positivo o negativo, o lo voy a multiplicar. Pero ojo los signos que van a ir acá. Más por más, ¿qué dice? Más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un número más 5 y lo voy a multiplicar con más 9, 5 por 9, 45, muy bien. ¿Qué si no van? ¿Qué dice la regla? Más por más, va más. Muy bien, más 45. Básico, ¿ves? Acá de igual manera, ¿qué pasaría si tengo un número negativo? ¿Qué hago? 4 por 7, 28. ¿Ven? Profe, ¿qué signo da? ¿Qué dice la regla? Menos por menos, me da más. Ya, coloco entonces más. Muy bien, excelente. Así es. ¿Ven? Fácil. Más por menos, no se hagan problema. Es lo mismo. A ver, hay que tener en cuenta la propiedad acá. Más por menos. Para seguir el orden de la propiedad. 6 por 3, 18. Ya tengo el número. Profe, ¿qué signo da? ¿Qué dice la propiedad? Más por menos me da el signo menos. Muy bien. Coloco ese signo negativo. Ya está solucionando la operación. De igual manera, menos por más. Menos 9 por más 5. Tú procedes solamente a multiplicar 9 por 5, 45. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad? Menos por más me da menos. Menos por más me da menos. ¿Ves? Es decir, y de la división es igual. De la división es igual. Por ejemplo, tú dices más 20 entre más 5. División. 20 entre 5, 4. Más entre menos, ¿qué dice la propiedad? Más entre más, más. De igual manera acá. Otro ejemplo. Menos 8 entre menos 4. Digo, 8 entre 4, 2. El signo te vas a la regla. Menos entre menos, me da más. ¿Ven? Sencillo. Siguiente ejemplo. Más 15 entre menos 3. Si me dice división, tú divides nomás como conoces en la tabla. 15 entre 3, 5. Muy bien. Más entre menos, menos. ¿Ves? Ahora igual. Menos 24 entre más 6. ¿Qué hago? 24 entre 6. Entonces voy a el signo primero. Resultado, 4. ¿Qué signo da? ¿Qué dice la regla? Menos entre más, menos. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Regresamos.